Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy 4 de octubre. El devocional de hoy se titula Resista al diablo. Y el pasaje que vamos a leer es 1 de Pedro 5, versículos 8 y 9, y dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El apóstol Pedro nos dice que Satanás es un enemigo incansable que está alrededor, que anda buscando a quien hacer caer, a quien destruir y al que hay que resistir en la fe. ¿Está bien? ¿Cómo se pelea contra las acechanzas del diablo? Bueno, con la fe. No se puede sin fe. Acá no se trata de poder espiritual. ¿Está bien, no? Es importante que identifiques eso. El apóstol Pedro no nos habla de que debemos tener poder espiritual, nos dice que debemos tener fe. Y de esto es que queremos hablar hoy y vamos a hacerlo leyendo a MacArthur como hacemos siempre. Y dice: el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 7, nos dice que debemos resistir al diablo. Desafortunadamente, la sociedad moderna, por lo general, se caracteriza por la resistencia a las normas de Dios y la tolerancia a las del diablo. O sea, hoy encontramos que el mundo va hacia la dirección opuesta. No está resistiendo al diablo, está resistiendo a Dios. De hecho, la mayoría de los valores de nuestra sociedad en los últimos años han sido moldeados por los planes del diablo. Y el problema se agrava cada año a medida que nuestra cultura es cada vez más atrevida en el rechazo del Dios de las Escrituras y es más ávida por aceptar una visión diabólica del mundo. Y esto es innegable, es innegable. Nosotros fácilmente podemos ver día tras día cómo el plan demoníaco se extiende y se profundiza en medio de la sociedad. Hoy no estamos mejor, en realidad estamos peor. La corrupción ha crecido, la inmoralidad ha crecido. Las personas que defienden a Dios son atacadas y señaladas. Los que defienden la mirada de la Biblia son tratados como intolerantes, son discriminados por ser cristianos y por no estar de acuerdo con la forma en que el mundo vive. Incluso más, en una sociedad donde se habla de que debemos tener libertad para pensar como queremos, para ser como queremos, para autopercibirnos como queremos, los cristianos no son aceptados. Al contrario, se les pretende cambiar. Y esto tiene que ver con lo que acabamos de decir, con que la sociedad ha dejado al Señor para abrazar una visión diabólica del mundo. Entonces, las personas que realmente desean la bendición de Dios deben entender que es necesario resistir al diablo y a sus patrones, a sus formas de pensamiento. No podemos simplemente decir, bueno, ¿qué va a ser? Ahora es así. Tenemos que aceptar esto porque no nos queda otra. Estamos en un mundo moderno, ya no vivimos, ¿no?, en el pasado, y bueno, estas cosas son normales. Hermanos, debemos saber que lo que viene de Satanás nunca puede ser aceptado como moderno, tiene que ser aceptado como perverso, porque viene de Satanás. Ayer decíamos que lo único que Satanás puede hacer en tu vida es destruirla. No puede hacer ninguna otra cosa. ¿Está bien, no? Entonces, si queremos la bendición de Dios, debemos apartarnos del mal que obstaculiza esa bendición. Para muchos de nosotros, para muchos cristianos incluso, el llamado es a hacer cambios importantes en el estilo de vida y en los intereses que profesamos. Es importante esto. El Señor nos llama a despegarnos
de esta corriente que hoy está manejando el mundo. El diablo y su influencia son más prevalentes en la cultura argentina, en este caso, que lo que la mayoría de la gente piensa. Las Escrituras dicen que los que practican el pecado son del diablo. Esto está en 1 Juan 3:8. Y Jesús también le dijo a los escribas y fariseos que ellos eran de su padre el diablo porque los deseos de su padre querían hacer. Y esto está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el verso 44. Y quiere decir que todos los que se oponen a Dios, en efecto, están cooperando con el diablo, se den cuenta o no se den cuenta. El Señor le decía a los fariseos, ustedes son del diablo, aunque ellos pensaban que eran de Dios. Está bien, ¿no? Ellos decían, nosotros queremos agradar al Padre. Pero el Señor los acusa y le dice, no, si ustedes lo que hacen glorifica a Satanás, no a Dios. Y Juan en su carta, en su primera carta, nos dice que los que practican el pecado, o sea, aquellos a quienes no les interesa agradar a Dios, no pueden decir que son de Dios. Al contrario, deben darse cuenta de que están en el camino opuesto. Todo cristiano que desea agradar a Dios debe resistir al diablo, debe resistir el pensamiento del diablo, la manera de ver del diablo que está hoy imperando, que está hoy dominando, que está hoy manejando el mundo. Está bien, por ejemplo, ¿no? Lo podemos ver, y ha habido mucha discusión acerca de esto, en lo que se llama hoy ideología de género. Nosotros vemos ahí una manera demoníaca de pensar. No podemos conformarnos a eso. No podemos decir, bueno, ¿qué va a ser? Hay que aceptar que hoy el mundo ya no es como era antes. No, el mundo es siempre de la misma forma. El mundo siempre ha estado bajo la influencia de Satanás. Y siempre los cristianos se han opuesto a esa influencia. En todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Los que han buscado a Dios han resistido la corriente del mundo. Esto pasó en Egipto, esto pasó en Babilonia, esto pasó en la época del Señor en Jerusalén y esto va a pasar en esta época si hay cristianos que se levantan a defender su fe. No va a ser de otra forma. Y Satanás siempre ha tratado de confundir, ha tratado de desviar, ha tratado de destruir incluso a los creyentes. Está bien, ¿no? Entonces, resistir al diablo es necesario. Ahora, aclaremos que eso no es lo mismo o no quiere decir que debemos declararle una guerra a los incrédulos. No estamos en guerra con las personas. Nuestra guerra es contra la filosofía del mundo, no contra las personas en el mundo. El apóstol Pablo decía que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. O sea, las personas no son nuestros enemigos. Y esto es importante entenderlo porque algunos cristianos se han dedicado a pelear contra la gente. Y los vemos como los del ejército contrario. Ellos son los aliados de Satanás y hay que destruirlos. No es así. Nosotros fuimos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo para que esas personas que hoy viven bajo la influencia de Satanás se conviertan a Cristo. ¿Cómo vamos a predicarles si no les amamos? ¿Cómo vamos a predicarles si los vemos como enemigos? Está bien, ¿no? Los que debemos abandonar el mal somos nosotros. Debemos decirle no a la tentación. Debemos rechazar todo lo que permita el avance del programa del maligno. Y por encima de todo, debemos estar atentos a las artimañas del diablo y fortalecernos contra el engaño y la astucia del enemigo. ¿Está bien? Debemos resistir a Satanás, resistir sus mentiras y sus formas de pensamiento. Pero debemos amar a las personas que están en el mundo bajo esa forma de pensamiento.
Debemos predicarles el evangelio. No los veamos como enemigos. Ahora, no ignoramos que hay un enemigo, pero no son las personas. Amén. Ahora, cuidémonos de ese enemigo, porque si nos descuidamos, a nosotros también nos la va a dar. ¿Te queda claro esto? Hoy tengo una pregunta para dejarte. Una pregunta que dice así: ¿cómo crees que hay que actuar para detener el avance de la iniquidad en el mundo? El avance del pecado en el mundo. ¿Cómo debiéramos actuar nosotros como cristianos? Evidentemente nosotros no podemos resolver el pecado. Cristo lo resuelve. Pero ¿cuál es nuestra postura? ¿Cómo debiéramos encarar el tema? Esa es la pregunta que te dejo. A ver, ¿qué pensás? Respóndela ahí en tu casa. Yo te mando un saludo grande, un abrazo. Dios te bendiga mucho. Mañana nos vamos a volver a encontrar.